Pablito, lo escucho hace años por herencia en vida de mi madre. Soy Ana y le escribo para contarle mi historia. Lo hago a través del anonimato porque soy una profesional de las comunicaciones que me ha costado mucho cuidar mi credibilidad y hacerme paso en mi trabajo. Por eso mismo he notado que, a pesar que se reconoce la existencia de hechos que escapan de la explicación científica, aún así hay mucha burla y mofa cuando se cuentan estas historias, incluso de personas que dicen creer, o al menos esa es mi experiencia. Cuando mi hija era una recién nacida, mis posibilidades laborales se cerraron y tuve que buscar alternativas para costear mi vida. En una ocasión se me ocurrió hacer un reportaje sobre el preventorio infantil de San José de Maipo, ubicado en la localidad del Cajón del Maipo de la región metropolitana. Jamás pensé ni pretendí dirigir el reportaje hacia las historias paranormales que la rodean, como es mayormente conocido. Solo quería contar el origen del lugar, de cómo niños y niñas y adolescentes pobres con tuberculosis o con sospechas de esa enfermedad eran llevados con o sin el consentimiento de la familia para que fueran tratados. Recuerde que a finales de la década del 20 del siglo pasado no había una vacuna por la tuberculosis y fue la Cruz Roja, bajo la dirección del médico Juan Eduardo Ostornol, la que se hizo cargo de este preventorio. El objetivo de la institución era colaborar con el sistema de salud pública de la época, por ser considerada una enfermedad altamente contagiosa y mortal. Empecé mi reporteo yendo a bibliotecas, consultando familiares de personas que habían pasado por el preventorio y consultando archivos que contaban la historia del sitio. A las pocas semanas empezaron algunos acontecimientos extraños. Hoy menciono solo 3, porque a los otros prefiero darle la cuota de coincidencia o que mi mente ya estaba un poco sugestionada. El primer hecho fue un viernes por la tarde, cuando yo surcía una prenda de mi hija mientras ella dormía. Estaba el televisor encendido y de pronto a mí también me bajó el sueño. Al poco rato, un fuerte grito en mi oído derecho me inquietó, como si alguien, para despertarme, quisiera hacerlo con el fin de molestar de muy mala manera. Al sentarme en la orilla de mi cama, veo como un juguete de mi hija, que era en forma de lápiz gigante, de la nada, sin tener ventanas abiertas o que alguien pasara cerca, comenzaba a tambalear por unos segundos y luego caía. No me asusté ni nada parecido, pero me resultó curioso, porque yo estaba sola con mi hija en mi pieza. El otro hecho fue a la semana siguiente en una madrugada. En una ocasión sentí que abrían la puerta de mi pieza con un movimiento suave. Pensé que era mi gato que solía hacerlo, pero faltando pocos centímetros antes de juntarse la puerta, algo la abre y la vuelve a cerrar de manera violenta. Ahí me senté en la cama y confieso que me asusté, y harto. Mi gato dormía en otra pieza con mi hermano y no había quien a esa hora podía hacerme pasar ese mal momento. A las pocas semanas de ese hecho, yo dormía con mi hija en mi cama. Ella lo hacía mirando hacia la pared izquierda de mi habitación. Desde que nació mi hija suelo tener un sueño muy ligero y sentí que se movió a mi derecha que da con el piso, con el término de la cama. No sé cómo, pero llegó allí. El punto es que en la noche suelo abrazar a mi hija y en esa oportunidad no la sentía. De pronto siento el golpe. Mi hija se había, mientras dormía, golpeado su cabeza, en particular su nariz con el piso. La tomé y salí con pijama y pantuflas a la calle para llevarla a una urgencia. Para mí fue terrible, pensé lo peor, porque no paraba de sangrarle la boca y la nariz. Después de salir de la urgencia, llegué a mi pieza y rompí y boté a la basura toda la investigación que había hecho. Eliminé de mi computador también todo lo que había recopilado, fotos, videos, documentos, todo. Ya no quería saber más del tema. Me encomendé también a aquellos familiares que ya habían fallecido, en particular a mis hermanos y cuñadas que cuidaran a mi hija, que yo nunca quise indagar o jugar con temas que para mí no eran y hasta el día de hoy no son relevantes, porque lo único que yo pretendía era ofrecer un reportaje sobre un lugar determinado y analizarlo
como patrimonio histórico. Nada más. Ahí paraba mi indagación. Y créame o no, después de haber cometido tal acto, todos los hechos extraños se acabaron de sopetón.